Cuando lo tenga, por favor, me dice un fuerte amén. Si se puede poner de pie, lo hace, si no, quédese sentado. No hay ningún problema. Proverbios capítulo 1, versículo del 1 al 4. Amén, iglesia. Amén. La palabra de Dios, la palabra del Padre se lee en el nombre del Padre, con la autoridad del Hijo y en el poder de su Santo Espíritu. Amén. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Bendito Dios y Padre Todopoderoso, que te encuentras en tu trono gobernando la tierra desde aquel lugar, Señor. Tú que haces salir el sol para buenos y malos. Amén. Tú que pones el alimento en la mesa para buenos y malos. Tú que derramas tu misericordia para buenos y malos. Te damos las gracias por un día más de vida, por permitirnos estar reunidos en tu iglesia. Por los hermanos que teníamos días de no ver, gracias porque les has tocado el corazón y los has traído. No cabe duda que tú les vas a hablar, Señor, este día. Porque yo no quiero ser yo, Padre, quien predique, quiero que seas tú. Porque quiero que sea tu Santo Espíritu llenando los corazones de mis hermanos, Señor. Te lo pido y quedamos reunidos en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tome asiento. Algo muy precioso es en la forma en que Proverbios comienza, porque dice los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Pero aquí viene el porqué de los Proverbios. Dice el versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. En otras palabras, si usted se pone a leer un proverbio que corresponde al día, o si usted lo quiere leer en 2 días, 3 días, hágalo. En los proverbios usted va a encontrar sabiduría, inteligencia, conocimiento, prudencia. Lo importante es no solamente leerlo, lo importante es aplicarlo a la vida de cada uno de nosotros. Porque si no, amada iglesia, es como que usted agarra el diario y usted comienza a leer noticia por noticia de esos periódicos amarillistas que solo enseñan lo malo que sucede en este país, lo bueno no lo enseñan. Pero ¿qué pasa? Agarra el diario y comienza a leer las noticias y al final, ¿qué entendió? ¿Qué comprendió? Que el país sigue igual, tal y cual y como está. Pero si usted agarra la Biblia, dice Proverbios 1, que usted va a entender sabiduría, doctrina, prudencia, justicia, juicio, equidad y sagacidad, inteligencia y cordura. En otras palabras, el que escribe Proverbios, Salomón, nos está llamando a la sabiduría que en ellos hay para cada uno de nosotros. Si lo aplicamos, ojo, si lo aplicamos, porque si no somos nada más oidores, no nos convertimos en hacedores de la palabra. Y Dios no quiere oidores, Dios quiere hacedores, porque si nosotros no hacemos, nosotros no damos fruto. ¿Y qué es lo que Dios quiere y lo que Dios va a recibir? ¿Qué tenemos mañana, iglesia? Santa Cena, no se quede. ¿Qué tenemos el viernes, iglesia? No se quede. La enseñanza sigue. Versículo 22, de ahí en adelante es donde nosotros vamos a meditar esta tarde. Capítulo 1, versículo 22. ¿Lo tiene? Vea la pregunta con la que comienza el versículo 22 y dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Vea lo que sigue. Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Se está refiriendo a 3 tipos de personas diferentes con un solo llamado. ¿A quiénes se refiere? A gente simple, a gente burladora y a gente insensata.
Muy bien, veamos. ¿Quién es una persona simple? ¿Alguien que quiera colaborar, participar? ¿Qué es una persona? ¿Qué es una persona simple? No quiero que me diga, es alguien que no lleva chocolates a su esposa o a su esposo, no le hace cariño. No. Sin experiencia. Alguien que no busca de Dios. Pastor, lo veo con ganas de participar. Sí, o sea, que alguien normal, lo corriente, pues, o sea. Alguien que se le habla de Dios y ni lo mueve, ni lo hace ni a la derecha, ni a la izquierda, y se le está hablando de Dios y es como que no es con él. Alguien indiferente a la palabra de Dios. Pero sigue un segundo. El segundo dice, mire, y los burladores desearán el burlar. ¿Hasta cuándo los burladores desearán el burlar o querrán seguir burlándose? ¿Qué es una persona que se burla? Miren ese cómo va para la iglesia con la Biblia en la mano. O usted llega y le dice, mire hermano, mire amigo, lo invito a la iglesia, no quiere aceptar a Cristo. No, yo no necesito de él, así estoy bien como estoy. ¿Qué están haciendo? Burlándose. Mire, cuando yo predico en los buses, hay veces que yo vengo en el bus predicando y la gente viene, está loco, dicen lo que viene hablando. Y yo digo, ay Señor, perdonalo. ¿Por qué? Porque yo hago mi trabajo. Él se está burlando de lo que yo hago. A mí me da igual. Pero quien paga y quien recompensa no soy yo. Quien paga y recompensa es el Señor. Pero se está burlando ¿de qué? De la palabra que se está predicando. Pero hay una tercera persona, vea. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Quién es una persona insensata? ¿Alguien que se le dice las cosas y no entiende? ¿Qué es una persona insensata? Alguien que se le dice el Señor te está hablando y le da lo mismo. Alguien que se le dice, mire hermano, hay seminario de teología, venga y aprenda. No quiero. Es que los que dan clases, ¿quiénes son? El hermano Rafael y el hermano Marvin. Deben de traer teólogos de allá de Gamaliel. Dice, está bueno. Pero ve el versículo 22, se refiere a 3 tipos de personas. Está hablando y dice a alguien que es simple, a alguien que es burlador y a una persona que es insensata. Que aborrece la ciencia. Y aborrece la ciencia. ¿Qué ciencia? Conocimiento. Pero vea, mire, el Señor siempre, así, con toda la palabra, siempre, desde que creó al ser humano en el huerto del Edén, siempre le ha buscado y siempre va a seguir buscando. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque el Señor nos quiere. Porque el Señor no quiere nuestra perdición, no quiere nuestra condenación. ¿Sí o no que cuando Adán y Eva pecaron, el Señor mismo los fue a buscar? Y dice que ellos se escondieron delante de la presencia de Jehová porque habían pecado. Pero el Señor lo llegó a buscar. El Señor mismo fue a buscarlo. Y así ha sucedido. Y vean lo que dice el versículo 23. Y vean el llamado que hace Él. Y dice el Señor, volveos a mi reprensión. Muchas veces nosotros a través de una predicación hemos sentido y dice, el hermano me está tirando, el pastor me está hablando conmigo, el pastor me está señalando, el pastor me está criticando, el hermano que traen siempre viene y dice lo que ando haciendo. No, es el Señor el que está hablando y el que está llamando la atención, que lo que estamos haciendo está completamente malo y alejado de los caminos de Él. Por eso dice, vea, y dice, volveos a mi reprensión. En otras palabras, hijos, entiendan cuando su padre les está hablando y les está diciendo que el camino que llevan es correcto y está malo. Esa es una reprensión. A los que tenemos hijos, ¿sí o no que cuando un hijo de nosotros se nos equivoca, nosotros le decimos, mira, no hagas eso. No te andes robando la gallina del vecino, te van a cachar. ¿Qué es eso? Una reprensión. Mira, no te subas al palo porque te vas a caer. ¿Qué es eso? Una reprensión, una llamada de atención. ¿Por qué? Porque eso va a causar algo. Y eso es lo que el Señor dice, volveos a mi reprensión. Y ve aquí viene la bendición y dice, he aquí, yo derramaré mi espíritu. ¿Sobre quién? Sobre vosotros. ¿Sobre quién? Sobre el que se vuelva la reprensión que el Señor está haciendo.
Ojo, porque no es global. No es de que va a agarrar a los del mundo y a los de la iglesia y va a derramar el Espíritu en el mundo y va a derramar el Espíritu en la iglesia. No, va a derramar el Espíritu sobre aquellos que obedezcan la palabra, sobre aquellos que se vuelvan a la reprensión que Jehová está haciendo. Iglesia, esa es una bendición. Esa es una bendición. Y os haré saber, dice, mis palabras. Ojo con esto, porque si nosotros no tenemos el Espíritu Santo de Dios, el predicador, sea quien sea, puede venir un invitado de Holanda, de Noruega, de donde usted quiera, y el predicador se puede parar acá, ungido con la presencia de Jehová. Pero si el que está oyendo no tiene el Espíritu Santo, las palabras le van a sonar huecas, porque no tiene el Espíritu Santo, que es el receptor de la palabra de Dios, pegando y sembrando la semilla en el corazón del ser humano. Venga quien venga, se pare quien se pare. Por eso dice: volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Qué bendición más grande. Entonces, ¿por qué es que cuando yo leo la palabra de Dios en la madrugada, en la noche, en la tarde, al momento que yo lo agarro, yo lo comienzo a leer y comienzo a desglosar y pongo un versículo aquí, pongo otro allá, pongo otro aquí, pongo otro aquí, otro aquí? Al ratito me dice el Señor: ahí está la prédica que andaba buscando hace 3 días para el día sábado. Y yo, gracias Señor, 3 días matándome buscando en la Biblia, y tú me la das en la mañana del día que tengo que predicar. Bendito sea tu nombre. Ya ni el estudio, lo cierro y ahí nos vemos en la tarde. Mire, cuando yo traigo un estudio, usted lo echa de ver, porque yo me traigo el bosquejo y lo vamos por el bosquejo de un capítulo 1 de aquí y otro libro aquí. Pero cuando el Señor me ha hablado y me ha ministrado y me dice: predica esto, yo solo me traigo la palabra, no me traigo el bosquejo. Esa es la diferencia cuando es un estudio y cuando es la predicación entera. Pero vea, el Señor llama a tiempo y fuera de tiempo. Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Te oigan o no te oigan, tú deberes predicar, le dijo. Y el Señor siempre lo ha hecho. Mire, cuando mandaba profetas en el Antiguo Testamento, los profetas se paraban delante del templo y le decían: oh Israel, el Señor tu Dios te dice que estás haciendo esto, esto, esto y esto. Y señalaba el pecado que Jehová había mandado a señalar en aquel preciso momento. ¿Y qué pasaba? La gente oía, el pueblo de Israel oía la reprensión que Jehová traía. El que tenía un corazón sensible decía: uy, el Señor está indignado porque nos hemos apartado de los caminos de Él. Los contrarios no, los mataban. Mire a Jeremías, como Jeremías, las predicaciones de Jeremías eran, tener un botecito de limón, tocar el limón con el dedo, meterlo en sal y después ponerlo sobre la herida así, para que arda. Así era Jeremías cuando predicaba. Tanto fue que le dijeron los príncipes del rey: mira, Jeremías está hablando nuevamente contra el pueblo, porque nos vamos, lo agarramos y lo metemos en la cisterna. Y el rey le dice: está bueno, háganlo. Se van, agarran a Jeremías. ¿Sabe qué era una cisterna? Era un pozo. ¿Cuántos han conocido los pozos? ¿Amén? Era un pozo. Destapan el pozo, agarran a Jeremías y vámonos para abajo. Y bendito sea el Señor que el pozo no tenía agua, lo que tenía era lodo. El pozo hubiera tenido agua, ahí muere Jeremías ahogado. Ya no sigo porque esta es parte de la predicación de la vigilia. No se quede, no se quede. Se lo recomiendo, que no va a salir igual el día de la vigilia. No porque voy a predicar yo, no, sino porque el Señor va a hablar a tu vida. Yo no. Y así es en Proverbios, ve el versículo 24. Y el Señor comienza a llamar la atención y dice: por cuanto llamé y no quisiste oír. Vea lo que dice después: extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿Cuántas veces nos ha llamado el Señor? ¿Cuántas veces hemos puesto atención a lo que el Señor nos dice? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho: no te preocupes, hijo, yo te saco de esto y te levanto? Y usted le ha dicho: no, 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 gracias, yo puedo, yo solo con mis fuerzas.
Eso es lo que debe entender el Señor. Te llamé y no pusiste atención a lo que yo te llamé, dice. Yo te dije, te voy a ayudar y no quisiste, pensaste que ibas a poder con tus propias fuerzas, dice el Señor. Por eso dice el versículo 25, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. ¿Sabe? Eso es lo que pasa hoy por hoy en la iglesia cristiana. Como no se les habla de Cristo, como no se les habla de dinero, como no se les habla de prosperidad, como no se les habla de bendición, la gente se va. Uy, dicen, es que ahí solo palos le dan en esa iglesia. Es que ahí el hermano solo corvo afilado lleva. Lo que pasa es que no les gusta que se les señale el pecado que anda haciendo. No les gusta cuando el Señor reprende y llama la atención. Ese es el problema. Mire, cuando la gente anda mal, sola se va. Sino que desechaste todo consejo mío, dice el Señor, y mi reprensión no quisiste. Duro va, pero cierto. Versículo 29. Por cuanto, dice, aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Iglesia, es bien difícil, así, es bien difícil cuando Dios nos está hablando y cuando no queremos poner atención a lo que Dios nos está diciendo. Cuando Dios nos está diciendo, cambia tu camino porque no me agrada. Cuando el Señor te dice, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no lees mi palabra? ¿Qué te he hecho yo?, le dijo el Señor a Israel. ¿Qué te he hecho yo? Que no quieres nada conmigo, le dijo. ¿Qué te he hecho yo que te haces el indiferente conmigo?, le dijo el Señor a Israel. ¿Y qué le había hecho? Mire, hoy por hoy la nación de Israel, todos los países que están alrededor están destruidos. Mire Siria, destruido. Irak con ese montón de inundaciones, destruido. Rusia a punto de levantar guerra contra Estados Unidos. Y eso está escrito, tiene que suceder. La OTAN, la organización más grande de Europa, haciendo maniobras de guerra, preparándose para responderle a Rusia. Está escrito, tiene que suceder. Y eso tiene que suceder para que se levante el anticristo y ponga paz mundial. Y nosotros, ¡ay, qué bonito la paz! No, ya no vamos a estar. Si usted atiende el llamado de la reprensión del Señor, donde dice que cambiemos los caminos, que cambiemos el pecado, que cambiemos lo malo que estamos haciendo, usted no va a estar. Pero si usted no cambia cada vez que el Señor llama a arrepentimiento, probablemente usted aquí va a estar, porque usted no fue hacedor, sino solamente oidor. Eso es lo que marca la diferencia entre una oveja y un cordero, entre una oveja y un cabrito. ¿Qué somos? ¿Ovejas o somos cabritos? Son preguntas que cada uno de nosotros tiene la respuesta, porque yo no puedo señalar, no me permite a mí el Señor señalar, pero sí me dice que puedo ver los frutos de las demás personas. Por sus frutos, dice el Señor, los vas a conocer. Imítalos, pero en lo bueno, lo malo de ellos, deséchalo. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor a Jehová. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agarrar la sabiduría que el Señor me da y agarrar el temor a Jehová para no pecar contra Él, para caminar en sus estatutos, sus leyes y sus decretos y hacer lo que a Jehová le agrada y no lo que me agrada a mí. Porque dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo se convierte en enemistad contra Dios? Entonces, si yo amo al mundo, me convierto en enemigo yo mismo de mi Dios, porque el Señor me dejó escrito que si yo me hago amigo del mundo, me convierto en enemigo de Él. Ahora yo te voy a hacer una pregunta: ¿a quién quieres tener de amigo y a quién quieres tener de enemigo? La decisión es tuya, iglesia, como la decisión es mía. ¿A quién quieres tener de amigo? Al mundo. Sigue al mundo, sigue sus corrientes, haz lo que ellos hacen, practica lo que ellos practican, toma lo que ellos toman, fuma lo que ellos fuman. ¿Quieres ser amigo de ese
Señor, entonces mantente en la palabra. Ven a la iglesia, congrégate, porque eso está escrito y dice, no dejando de congregarnos como algunos tenemos por costumbre. Lee la palabra. Eso es el temor a Jehová. Practícalo y tu vida cambia. Deséchalo y tu vida sigue igual y peor, porque ese es el camino. ¿Y sabe cuál es el problema más grande de todo ser humano? Ve el versículo 26. También yo, dice el Señor, me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿A qué le tienes miedo? La veo con ganas de decirme algo. ¿A qué le tiene miedo? A la enfermedad. Un gran cáncer. ¿A qué le tienes miedo, iglesia? ¿A la enfermedad? ¿A un gran cáncer? ¿Un gran tumor en la cabeza? ¿A qué le tienes miedo? Yo ya le he contado, yo le tenía miedo a la muerte. Yo sí oía eso, mira hermano. ¿Por qué? Porque yo venía de la iglesia católica y ahí predican el infierno a su manera, a su estilo, y también predican el purgatorio que no existe. Pero yo conocía, mire, sin mentirle, yo ahí en la iglesia católica acá, yo estuve dando clases de catecismo y el Señor ya me tenía llamado, ¿va? Ahí estuve dando clases de catecismo en la iglesia católica de acá hace un montón de años. Y cuando yo comencé a hacer lo malo, yo sabía que mi castigo era el infierno. Y yo le tenía pavor a morir, porque sabía que si yo moría, me iba para el chimbolero. Y sabe, ese temor se me quitó. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dice, para mí el vivir y el morir es adiós deuda con el banco. ¿Sí me entiende? ¿A qué le tienes temor? Porque vea lo que dice el Señor. También yo me reiré en vuestra calamidad cuando estés preso, cuando te sentencien y te digan 35 años por homicidio, por violación. O cuando estés delante del doctor y te diga, tiene una sombra en el estómago, le vamos a hacer exámenes porque creemos que es tumor. ¿A qué le tenemos miedo? Porque entonces sí, mi iglesia, ahí el que era medio cristiano, el que andaba medio chueco, ahí sí lo va a tener todos los días aquí aseando, ahí lo va a tener todos los días ahí en la puerta recibiendo a los hermanos. Hermano, Dios le bendiga, qué chulo viene, qué guapo, se cortó el pelo, se rasuró, hermanita, qué preciosa anda. Ahí sí lo va a tener ahí. ¿Por qué? Porque necesita un favor del Señor. Casos contrarios no vienen, por eso hay sillas vacías. Espérese que comiencen a resultar enfermos, estas sillas van a estar llenas. Y aquí van a estar hincados orándole al Señor. Pero ahí viene la respuesta de Dios y dice, cuando vengas por tu necesidad, entonces yo me voy a reír de ti, le dice el Señor. Triste, pero cierto. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y me burlaré, dice, cuando viniere lo que teméis. ¿Qué es una burla? ¿Ya ha visto usted cuando alguien se cae? Como vio usted, va ligerito, se cayó, ya lo viste. Eso es burlarse de la desgracia del mal ajeno. Eso es lo que dice el Señor que va a hacer. Y me burlaré, dice, cuando viniere lo que teméis. 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. ¿Cuántos han estado angustiados? ¿Verdad que feo estar angustiados? La segunda vez que yo estuve preso fue en las Bartolinas en Zacatecoluca. Nos habían agarrado varios en una excursión, ¿te acordás? Por andar de vago, en una excursión. Nosotros le dijimos al policía de la Bartolina, porque no había luz, miren, nos agarraron en una excursión en la playa. Todos los que estábamos ahí estábamos salados, con toda la palabra, salados. ¿Salados por qué, hermano? Salados porque nos habíamos bañado y andábamos revolcados en la arena, y aparte de la golpeada que nos habían pegado, estábamos salados y mayugados.
Y le dijimos al de la Bartolina, al policía de la Bartolina, mire, ¿cree que no nos puede conseguir una candela y un naipe? Pues sí, ¿qué íbamos a hacer allá adentro? ¿Quieren una candela? Dijo él, sí. ¿Y andan dinero? Sí, dijo, ¿qué? Mandan a comprar. Se fue, nos hizo el favor de irnos a comprar la candela. Mire, el desgraciado, porque no tengo otra palabra, en vez de llevarnos una candela bonita de esas blanquitas así para que nos alumbrara, nos lleva una candela de muerto, porque por eso nos estaban acusando. Una candela de un muerto nos llevó en son de burla. Así, mire, gran candela María que nos llevó. Ahí se clama al Señor. Ahí me acordé yo que una vez había estado dando catecismo aquí. Ahí le dije yo, Señor, si me sacares de esta, le dije yo, ahí sí sale aquello íntimo, aquel amor hacia el Señor. Te enamoras y le vas a rosas. ¿Por qué? Porque estás en la necesidad, porque estás en la calamidad, porque estás en la angustia. Caso contrario, ni oramos en la noche. Pero ve el versículo 28. Entonces, dice el Señor, entonces cuando estén en la angustia, entonces me llamarán y no responderé. ¿Verdad que es triste cuando el cielo se cierra en nuestras oraciones? Ahí está porque se cierra. Porque el Señor llamó primero la atención y no hicimos caso. Ahí está porque se cierra. Ahí está porque tu oración no sube del techo. Ahí está porque tú dices, Señor, ¿por qué no me contestas? Ahí está tu respuesta cuando tú estás clamando por aquella enfermedad y tú no escuchas la palabra de Dios y una palabra de aliento no llega a tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso aquí te está diciendo que cuando clames, entonces Él no va a responder. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. En otras palabras, si, mire, un buen ejercicio espiritual, ponga la alarma a las 3 de la mañana y se levanta a orar. Media hora, hágalo media hora. Eso es un ejercicio espiritual. Y ya va a ver que después ya no va a ser necesario poner la alarma, porque el Señor te levanta cuando ve la intención de tu corazón 5 días seguidos. Al 6º día, a las 2 de la mañana, tú estás con los ojos abiertos. Y tú dices, gracias Padre porque me has despertado. Y usted se levanta sin sueño porque usted sabe a qué lo están llamando a esa hora. Pero cuando estamos en la angustia, ni dormimos. La 1 de la mañana y usted con los ojos abiertos. Ay, Señor, este cáncer, que no sea cáncer, que el examen no me va a salir positivo, Señor. Ahí sí. Pero ahí es donde el Señor dice, entonces me llamarán y no les voy a responder. Me buscarán de mañana, aunque madruguen, pero no me van a encontrar porque les llamé, les hablé, les dije varias veces a través de mis siervos y no quisieron escuchar. Entonces ahora que ustedes necesitan que yo los escuche, ahora yo no los voy a escuchar, dice el Señor. Triste va. Y aquí viene el castigo. Y con el 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. En otras palabras, todo lo que sembrares va a regresar a ti. Ese es el fruto del que vamos a comer. Siembra algo bueno, vas a recibir algo bueno. Siembra algo malo, vas a recibir algo malo. 32. Porque el desvío de los... Oiga bien cómo lo llama. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Qué es el desvío de los ignorantes? Cuando te equivocas del camino de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sin mí, se lo voy a decir en otras palabras, sin Él no hay vida eterna. Sin Él no hay cielo. Sin Él sí va a haber una cosa, ¿sabe qué es? Infierno, juicio, lloro, llanto, crujir de dientes. Porque en aquel día, ahí
ahí en el infierno, ahí delante del trono blanco, ahí va a haber gente que se congregó en las iglesias, que escucharon la palabra, que nunca obedecieron, y esa gente va a llorar, esa gente va a quebrantar sus dientes llorando, gimiendo y diciendo: Señor, si yo te escuché un día. Y el Señor, ¿qué cree usted que les va a decir? Sí, me escuchaste, cierto, pero nunca cambiaste. Porque el desvío de los ignorantes, dice, los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Aquí viene tu bendición, y con esto vamos a cerrar. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. En otras palabras, ya oíste lo que el Señor te acaba de decir. ¿Qué viene ahora, hermano Rafael? Aplícalo a tu vida. Eso es todo. Aplícalo a tu vida. Haz lo que